Bienvenidos a Cornerstone Casa de Dios. Esperamos que el siguiente mensaje sea de bendición para tu vida y la de tu familia. Y recuerda, provocamos gozo en el cielo al hacer discípulos en la tierra. Disfruta esta transmisión. ¿Bendecirá qué? Al menor, Hebreos 7:7. Hay una instrucción, están hablando, y una de las cosas sobre las bendiciones, que el mayor bendecirá al menor. Y estuvimos hablando en ese aspecto del liderazgo, lo quise enfocar sobre esa línea. Y mis hermanos, de una u otra manera, todos somos líderes. Con el simple hecho de controlar nuestra vida y darle seguimiento a nuestra vida, estamos siendo líderes. O de una u otra manera, como padres somos líderes. A veces el hermano mayor se convierte en líder en la escuela. No tienes, y a veces uno piensa que por tener una posición, uno nada más es líder. Hay gente que no tiene posición, pero tiene liderazgo. ¿Cuánto les ha tocado? Y no dudo que muchos de ustedes a lo mejor no son jefes, pero tienen liderazgo dentro de su empresa. Y esa es una de las cosas maravillosas. Y yo no que debemos entender, mis hermanos, cuando dice esto, el mayor será de bendición para el menor. Es poder, y una de las cosas maravillosas, no es dejarle problemáticas a la siguiente generación. Nosotros hemos dejado una problemática, digo nosotros los que somos, ¿cómo nos llaman a nuestra generación de los que somos de los 40? ¿Cómo? Generación X. ¿Cuántos son de la generación X? Levanten la mano. ¿Qué edad cubre la generación X? Más o menos 35, 30 hasta 50 por ahí. ¿Sí? Entonces, somos generación X. Así estamos clasificados. Y la generación antes de nosotros hicieron cosas muy buenas. Pero nosotros, de una manera u otra, le hemos dejado mucha tecnología a esta generación, pero no le dejamos límites. Y una de las cosas que les estamos dejando una gran problemática de lo que estamos viendo hoy en la sociedad. Mis hermanos, lo que estamos viendo en la sociedad y todas las leyes que se van a aprobar ya no las vamos a detener. Olvídese. Pero lo que sí tenemos que hacer es formar a nuestros hijos y rediseñarlos en que están a resistir. Ellos les va a tocar resistir. Esta semana estaba viendo algo en Facebook y me llamó la atención de un profesor de una preparatoria, si no me equivoco, en Estados Unidos, que lo quisieron correr porque se puso a orar al final del partido a la mitad y tuvo que meter abogado y todo eso, porque imagínense, ahora las cosas buenas son malas y lo malo es bueno. Ganó la demanda, pero al final de cuentas el profesor decidió renunciar porque las amenazas fueron terribles. Y esto no le estoy hablando, hace siglos atrás. Ahorita, en estos meses, es lo que está, sus hijos van a ser los raros en las escuelas. Que sus hijos hablen de Dios, que sus hijos se porten bien, que sus hijos no digan groserías, que sus hijos tengan una mentalidad diferente, serán los raros. Y ese tipo de liderazgo va a ser extraordinario y los tenemos que enseñar a resistir. Y tristemente les dejamos esa decadencia de una sociedad caída. Y entendimos el primer principio de que Dios, a través de la vida de Israel, usó figuras, Dios, y una de las figuras usó a los patriarcas. Para tener un buen liderazgo, mis hermanos, necesitamos tener un buen aspecto, una buena imagen de que es paternidad. Y estuvimos hablando de ese aspecto y vimos que Moisés fue un extraordinario patriarca. Les dio pan en el desierto. Dios les mostró que Dios los cubría. En la noche les ponía una columna de fuego, en el día una nube. Y vemos a un Dios protegiendo a quién, a su pueblo. ¿Y por qué? Porque venían de 350, casi 400 años de esclavitud. Y ese es uno de los aspectos interesantes. No tienen el pueblo de Israel una mentalidad de paternidad. Y cuando tú y yo no tenemos una mentalidad de paternidad, mis hermanos, algo muy interesante pasa. Cuando tú no ves que alguien pelea por ti, tú nunca vas a pelear por alguien. Cuando tú no ves que alguien pelea por ti, tú nunca vas a pelear por nadie. Y los latinos lo tenemos claro. ¿Qué pasa, mis hermanos? Hombres, mujeres,
que nos recuerden a nuestra mamacita. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque hemos visto cómo nuestra madre, ¿qué? Ha dado, ¿qué? La vida por nosotros. Y no importa la edad que tengas, y no importa el que lo haya hecho, uno se transforma. ¿Y qué dice? Con mi mamá, lo que quieras conmigo, pero con mi mamá, ¿qué? ¿Estás dispuesto a dar la vida o qué? Por alguien. Y ese es uno de los aspectos tan sencillos, pero así pasa en la actualidad y así pasa cuando somos grandes, mis hermanos. Depende qué imagen tengamos. Y por eso hoy en día en la iglesia hay mucha necesidad. Los que venimos a la iglesia es porque tenemos necesidad. Al hospital van los enfermos. Y hablando de enfermos, se sigue orando por Ayrton, ya lo operaron, ya está en casa. Ahora por su recuperación. Y sigan orando por la mamá de la hermana Ceci. Me escribió que no vino porque hoy entregan a su mamá. La operaron después de quién sabe, un año o dos, quién sabe qué. Al final la operaron. Y hoy la daban de alta. Oren por esos enfermos. Y por la mamá de Vero. Y uno de los aspectos, cuando uno no tiene una claridad de paternidad, entonces es complicado pelear por alguien más. Y estuvimos viendo ese aspecto y vimos a Dios y estuvimos hablando de cómo Dios ayuda y le enseña a Israel en ese proceso. ¿Fueron cuántos años? 40 años en el desierto. Nunca conquistaron nada. Todo fue en ese proceso de 40 años que enseñarles al pueblo de Israel que tenían un padre por excelencia, que era el Dios verdadero, que cuando pedían agua les daba agua, querían comer, que les daba. Y fallaban de vez en cuando. ¿Por qué? Cuando se fue Moisés a que Dios le diera la ley, ¿qué sucedió? ¿Qué le dice Dios? Baja, porque este pueblo, ¿qué? ¿Qué necesitaba? Tener identidad. Todo mundo necesita tener identidad y alguien que te ayuda mucho a tener identidad es la paternidad. Y cuando yo estoy hablando de paternidad, mis hermanos, no solamente me estoy refiriendo, no a género, sino al sexo masculino, sino también al femenino. Porque muchas madres hoy en día cubren esa necesidad que muchos varones abandonan la casa y lo que usted quiera. Después hablaremos de familia. Pero hay una necesidad, hay una carencia en cuanto a eso. ¿Y por qué digo esto? Porque si no hay un claro entendimiento de paternidad, va a ser muy difícil que entonces pasemos a la segunda etapa en el periodo de los jueces. Esa es una imagen que quiero dejar clara. Y quiero resaltar lo siguiente. Porque si tú no crees que alguien pelea por ti, jamás pelearás por alguien. Todo líder es puesto en la tierra para lidiar con algo. Cuando yo lo pongo aquí con líder, mis hermanos, es porque usted va a lidiar con un problema. ¿Qué pasa si viene y me dice, pastor, es que está este problema? Pues si yo sé, por eso te estoy poniendo, ¿verdad? Si no, ¿para qué te pongo? Lo soluciono yo. Todo líder va a solucionar un problema en su trabajo. Si lo ascienden, lo primero que se va a topar con, ¿qué va a hacer? Con un problema. Esa es la realidad. ¿Para qué? Para que lo resuelva. Ahora que me estoy en el seminario trabajando, lo primero que vinieron, ¿qué cree que fue? ¿Bendiciones? No, una serie de problemas. Y no culpamos al pasado, sino sencillamente tenemos que dar soluciones para avanzar. Entonces no se queje cuando lo promuevan, porque va a haber problemas. Y alguien vio la capacidad en usted para que, ¿qué? Para que resuelva este problema. Si no quiere promoción, entonces manténgase tranquilito. Si no quiere problemas, diga, no, yo no quiero. Cada que lo promuevan, usted va a encontrar problemas. Y lo subieron porque tiene la capacidad para resolver los problemas. Y algo que me gustó, el sello de un líder es que la siguiente generación no tenga que lidiar con algo del pasado de la generación pasada. El sello de todo líder es es aquel que no deja nada del pasado para que la siguiente generación no tenga problemas. Cuando Josué conquista, mis hermanos, ¿tuvo que batallar con los egipcios? No, no tuvo que batallar con los egipcios. Ya Moisés se encargó de resolver ese problema, dejarlos en el fondo de la mar. Y imagínese Josué conquistando ahora Jericó, pero decir, no, espérame tantito porque tenemos acá atrás, tenemos a quién, a los egipcios. Y muchas veces no se alcanzan cosas o se batallan. Padres, nuestros hijos tienen que iniciar donde nosotros terminemos.
no donde nosotros iniciamos. Y le voy a decir algún ejemplo. Ahora que vino mi mamá, ustedes la ven joven, pero ya está grandecita. ¿Se está grabando? Hijo, si lo oyen, me va a meter en problemas. No voy a decir la edad. No voy a decir la edad porque pues, no hay problema. No, mi mamá no tiene problema. No, en cuanto más le diga la edad y usted le dice, está joven, no, mi mamá. Wow, como pavo real. Todos conocen a mi mamá. Mi mamá va a cumplir 70 años en diciembre. Y ella compró su primer carro del año cuando me dijo que tenía como 50 o 50 y tantos por ahí. Me dijo. Bien interesante. Cuando tú allanas el camino, mis hermanos, la siguiente generación batalla menos. Mi mamá su primer carro se lo compró, ya va por su tercero, gloria a Dios, pero el primero se lo compró como a los 50, 55 por ahí. ¿Sí? Sí, más o menos. Yo me compré uno, nunca iba a pensar que me lo iba a comprar en mi vida, la verdad, nunca. Pero se me permitió comprar uno a los 46. Pero qué interesante. Una de mis hijas ya le iba a regar. ¿Dónde está Jesse? Ah, están dando clases. No iba a decir la edad. Ella va a editar eso, ¿verdad? Porque edita. Tiene 23. ¿Se fija cómo los hijos a veces alcanzan las cosas más rápido? ¿Cuántos de ustedes, mis hermanos, no terminaron carrera, pero sus hijos ya terminaron carrera? Y se emocionan que sus hijos terminen carrera. Y a lo mejor usted fue el primero de su familia que terminó una carrera, pero ahora sus hijos, ¿qué va a pasar? La mayoría, ¿qué va a suceder? ¿Va a terminar qué? Una carrera. A lo mejor a usted le tocó abrir brecha, pero a su descendencia ya va a ser más fácil. Es cuando anallamos el camino, mis hermanos. ¿Para qué? Para que la siguiente generación batalle menos. Pero eso sucede cuando hay una paternidad correcta, porque entonces, ¿qué? Impulsas. Sabemos, en toda familia bonita siempre hay un arroz negrito que acomoda lata, ¿verdad? ¿Qué quisiera? Se le ponen todas las cosas y no las aprovecha. Ya es otro cantar. Pero una de las cosas que hacemos o tenemos que hacer, mis hermanos, es allanar el camino. Y una de las cosas, porque tal no entro al tema, es yo quiero que el siguiente pastor de esta iglesia no batalle en construir, que él disfrute de lo que está construido. Imagínese, se va a desgastar menos, se va a enfocar más en ustedes. A lo mejor les toca pagar el precio, ¿verdad? Pero una de las cosas que el siguiente generación de líderes o de pastores que se levanten en esta congregación no batallen lo que yo he batallado. Que ellos no anden como nosotros andamos ahí con el juez, con el abogado, hablando del abogado, mis hermanos. Si Dios permite, ya en 2 meses, muy probable antes de diciembre, ya está escriturado esta propiedad, con papeles y todo, con la ayuda de Dios. Dejarle que ese siguiente generación, el siguiente pastor no ande batallando con qué, si lo sacan o no lo sacan, si batallando con el terreno, con construcción y cómo lo hacemos, sino dejarle todo para que batalle menos, porque entonces se enfocará más en otros aspectos que en la construcción. ¿Por qué voy con esto? Si entendemos este concepto, cuando hay un concepto correcto de paternidad, va a ser muy fácil que pasemos a la siguiente etapa. Y la siguiente etapa la marca Josué. Vayamos todos a Josué capítulo 1. Todos a lo mejor no lo sabemos. Y es interesante Josué capítulo 1. Josué no va a batallar con los egipcios. Josué es un militar, casi de nacimiento, sabe pelear. Pero antes de pelear, tuvo un concepto correcto de paternidad. Si no tenemos un concepto correcto de paternidad, va a ser bien difícil que entonces salgamos a pelear. Dice de la siguiente manera: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés, ¿qué dice? Ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán. Todo Josué, por lo regular, mis hermanos, si tú escuchas la historia, son puras órdenes. ¿Qué le dice? Levántate y pasa el Jordán.
tú y todo este pueblo a la tierra que le doy a los hijos de Israel. Yo no sé cuántos tengan una mentalidad correcta, que escuchen la voz de Dios y que te dice, levántate, agarra a tu familia y vete a la iglesia. Ay, ¿por qué, Dios? Si cuestionas, no hay entendimiento de paternidad. No vas a estar listo para la guerra. Porque Dios no le está dando opción a Josué, ¿o sí? No, le está dando orden. Que Dios le doy a los hijos de Israel. ¿Quién le va a dar la tierra? ¿Dios o Josué, el pueblo de Israel? Eso es bien importante, mis hermanos. Escuchen toda esta historia. Yo os he entregado, como había dicho a Moisés, todo lugar que pisares de la planta de vuestros pies. ¿Quién va a entregar toda la tierra prometida? ¿O Josué? Dios. Desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los ateos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, será también testigo, no te dejaré ni te desampararé. Todo lo está diciendo Dios. Nadie te va a hacer fuerte, pero no le está diciendo que nos va a hacer fácil. O sea, vas a conquistar. Tú tienes que ir. ¿Cuántos soldados hay aquí, mis hermanos? Para ser soldados hay que tener un buen concepto de paternidad. Y cuando dije soldados, no dije solamente varones, ¿eh? Hoy les tengo que decir, ¿cuántas soldadas hay aquí? Para que no se ofendan, soldades. Ve aquí está lo importante. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo que la ley que mi siervo Moisés te mando, no te apartes de ella ni a diestra ni para que seas prosperado en todas las cosas que ¿qué? Emprendas. Josué, ¿en qué se tenía que esforzar? ¿Qué tenía que cuidar? ¿Solamente las batallas? No. ¿Los ejércitos? No. Cuando hay un buen entendimiento, mis hermanos, de paternidad, por consiguiente, el siguiente nivel son aprender a obedecer y escuchar. O escuchar y obedecer. He conocido gente, no a nadie de aquí para que no se empiecen a ver, nadie de aquí, que tienen un potencial extraordinario, pero si viera cómo les cuesta escuchar y obedecer órdenes, por eso no prosperan. Muchos de los que nos hemos casado pensamos que ya salimos de casa y ya no tenemos que rendirle cuenta a nuestros papás y que nuestros papás aún ya no nos pueden decir nada. Cuando tú y yo tenemos ese concepto, mis hermanos, no tenemos un concepto claro de paternidad. Seguiremos siendo hijos y seguiremos recibiendo ¿qué? Instrucciones de nuestros padres. Pero nos hemos metido el chip que, ya yo soy independiente porque soy mujer y está aquí bien Lupita, ¿verdad? Mis hermanos, toda la vida, mientras tengas a tu papá y a tu mamá, seguimos recibiendo ¿qué? Instrucciones de una u otra manera. Pues lo importante es saber qué tan buen soldado eres, qué buen hijo eres. ¿Por qué? Porque el día de mañana no estarán. Si no obedecemos la voz de papá y mamá que vemos, ¿vamos a obedecer la voz de Dios, mis hermanos? No. ¿Con qué creen que batallamos más en la iglesia? Con formar carácter. Que podamos escuchar y obedecer. A mí me costó. Cuando tomé la iniciativa y todo marcó Dios, tener un pastor no fue fácil. Varios años solo, como hijo pródigo. Gracias a Dios no me desvié, pero navegué mucho como pastor. Y cuando me toca tener pastor, me cuesta de repente, porque estoy acostumbrado a navegar solo. Pues en cuanto sí le tengo que hablar. Pastor, ya voy a dejar el Uber y voy a este trabajo, ¿qué opina? Y ya me dio su opinión. ¿Te quita tu fuerza, tu energía, tu propósito? No, va a ayudar. Ok, perfecto, hágalo. Luego, pastor, quiero estudiar esto. No, espéreme, ve a esta universidad o ve a este otro. Y que alguien más te diga qué estudiar, dónde estudiar. ¿Cree que es fácil, mis hermanos? No. Pero tiene uno que aprender a qué? A obedecer. Porque sé que darán lo mejor para mí. Sé que me están dando la mejor enseñanza y la mejor dirección. Y fíjese lo que dice Josué. 3 cosas que necesitamos para pasar de nivel. El siervo, y esto es bien importante, el siervo
vive al día, pero el hijo sabe que va a heredar algo. El siervo no tiene sueños propios, pero el hijo tiene sueños grandes. Y mis hermanos, en la iglesia no estamos para matar los sueños, pero engrandecerlos sí. Pero para eso tenemos que formarnos. Atrás de cada no está el cuidado y la protección de Dios. ¿Qué hizo Dios con el pueblo de Israel? No matarás, no esto, no lo otro. ¿Les dio explicaciones? ¿Verdad que no? Y tú y yo dándole explicaciones a nuestros hijos de 1 año, de 2 años, de 5 años. A esa edad no se da explicaciones, mis hermanos. Las damos cuando ya tienen 16, 17, que ya razonan y ya entienden muchas cosas. Pero mientras no, tienen que obedecer. A lo mejor nada más Ricardo entiende, pero yo no entiendo. Yo nada más sé que si le conecto ahí, hay luz. Y se acabó. Y aunque me explicara Ricardo que corre esto, 120, a mí no sé. Si yo no lo sé, ¿lo sabrá un niño de 2 años? Pero ahí le estamos explicando, mijito, no meta el dedo ahí porque, mire, ahí corre un cable que lleva. Chamaco, ¿qué va a entender? Pero ahí estamos dándole explicaciones. Pero cuando ya tienen 15, 17, 18, ¿cómo? No, cállese, le estoy hablando. Es cuando necesitan, ¿qué? Instrucción, porque ya razona. Pero bueno, estamos al revés. 3 cosas para aprender, mis hermanos, para subir de nivel. Cuando hay un concepto correcto, entonces pasamos al siguiente nivel y desarrollamos 2 cosas en este nivel: oído y obediencia. Fíjese 3 cosas que tuvo que hacer Josué. Josué las tenía muy claras. Josué no iba a batallar con los ejércitos. Josué no iba a batallar con Jericó. Josué no iba a batallar con conquistar la tierra. Ese no era el problema. El problema que Josué tenía que enfrentarse, muy valiente y todo, era en lo siguiente, que le dice Dios: esfuérzate en cuidar mi palabra. O le dijo: esfuérzate en cuidar los ejércitos, esfuérzate en cuidarte, esfuérzate en conquistar. ¿Verdad que no le dijo eso? Le dijo: esfuérzate en qué, en cuidar mi palabra. Y cuando estamos hablando en mi palabra, en las direcciones que yo te pueda dar, en las instrucciones que yo te voy a dar, ¿a través de qué? De la palabra que le mostré a mi siervo Moisés, que es la ley. Y uno de los asuntos importantes cuando pensamos en la palabra cuidar, habla de ocuparse, requiere de atención, estar al pendiente, procurar, estar vigilante. Mis hermanos, enséñenle a sus hijos a seguir instrucciones. Eso les va a ayudar mucho. Hermanos, en su trabajo usted va a tener un jefe. Y a lo mejor dice: ay, ni sé por qué está ahí. Bueno, sí sé por qué está de barbero. Pero una de las cosas, esté como esté esa persona, tú y yo tenemos que ¿qué? Obedecer la instrucción. Y a veces, ¿cómo nos cuesta obedecer una instrucción? Y un día le voy a dar una instrucción. Le voy a decir: hermano, vaya con el hermano Sabdi y dígale que yo, el pastor, ¿sí? Que si por favor puede mover su carro y lo puede poner al otro lado. Si usted no tiene una buena paternidad, va a decir: pues, ¿qué piensa el pastor? Pues yo se lo puedo decir. Ay, ¿por qué lo dice? Ay, dice el pastor, pues si yo se lo puedo decir. ¿Y qué cree que va a pasar si usted va con esa mentalidad? Hermano Sabdi, mueves tu carro y lo pones en otro lado. Muy probable se va a meter así como se lo va a quedar viendo. ¿Y por qué? Y luego usted va a venir: pastor, el hermano Sabdi es bien rebelde. Le dije que, a ver, ¿qué le dijiste? Que moviera el carro y no lo movió. ¿Pero cómo se lo dijiste? Pues yo, pero ¿cuál fue la instrucción? Que dice el pastor que ¿qué? Que mueva el carro. Y usted se va a evitar muchos problemas, pero muchos tenemos ese aspecto de: ay, pero ¿por qué si yo puedo? Y eso les pasa en el trabajo, mis hermanos. Usted va a recibir una instrucción, es mejor decir: dijo mi jefe que si puedes hacer esto. Esas son ventajas que tenemos en la vida. Tener a alguien arriba de nosotros. Mis hermanos, algo que le dijo Dios a Josué: esfuérzate en cuidar mi palabra. Y en la palabra que está, ordenanzas, mandamientos, principios. En eso se tenía que esforzar Josué. Ni se iba a esforzar en conquistar. Esa instrucción le da, y la primera instrucción que él le da a su pueblo, Josué,
cuando van a conquistar Jericó, porque tuve que leer la historia, ¿qué les dijo? No quiero que hablen. ¿Sí? Ven, Jonathan. Ven, Luis. No, tú también, acompaña a tu hermano. Sí, pues sí, ya lo estás empujando. Ven, Luis. Vamos a hacer aquí con... No les voy a pagar por la actuada, pero actúen. Vamos a ver. Vamos a suponer que yo soy Josué. Ustedes son el ejército. Vamos a conquistar Jericó. La encomienda nada más es, vamos a darle vuelta. No tenemos que hablar. Caminen y dan vuelta. Y ahorita vienen. Échale. Pero ahora, en lo que están, sigan caminando, sí, no se preocupen. En lo que están, Jericó, ¿cómo era? Era una ciudad amurallada, grande. Traten de ir pegado uno del otro si son tan amables. Lo más probable. Amurallada, grande, tenía ejército. ¿El pueblo de Israel tenía ejército? No. La instrucción que les dijo Josué, al sonar de la trompeta, lo único que van a hacer, ¿qué? Es gritar. Pero la instrucción es, mientras caminen, ¿qué? No hablen, porque la ciudad es grande. Vas a hacer un ejemplo, tú, Luis, de no obedecer. Y le vas a empezar a contar, oye, fíjate que la muralla está grande, se me hace que nos van a conquistar. ¿Crees que la tenemos? Dile, dile, ¿tú qué opinas? No habla. Ok, hasta ahí. Nos parece chistoso. Pero la instrucción fue, no hablen. Porque si hablaran, uno de cualquiera de ellos, ¿qué va a decir? Nos van a conquistar. Son mejores que nosotros. Hay un ejército. Nosotros no tenemos nada. No vamos a poder. ¿Qué cree que va a empezar a contagiar a los demás? ¿Y qué van a decir? No, pues, cierto. No, no la vamos a hacer. No, no, no se puede. Y luego van a venir con Josué. Oh, Josué está loco nada más caminando. Y nada más les dio una instrucción. No hablen. Les dio explicación Josué. Si tú lees la historia, no da explicación. Nomás les da una orden. No hablen porque Josué era un militar, tenía concepto correcto de que era una paternidad, porque recibió que solamente órdenes de Dios. Vas a conquistar. Yo te doy la estrategia y tú le llevas. Sabía, era un buen soldado. Y tenía que enseñarle a este nuevo ejército, porque todos estos eran chiquitos cuando entraron a el desierto, porque murieron todos los de 20 para arriba. Solamente Josué era el único más viejo. Quiere decir que todos estos eran pequeños y ellos vieron y tuvieron un entendimiento diferente a lo de sus padres. Ellos vieron la columna de fuego. Ellos vieron caer maná. Ellos vieron cómo se abrió el mar rojo. Ellos vieron cómo conquistar. Bueno, Dios les cubrió. Ellos vieron que sus ropas no envejecieron. La paternidad la tenían clara. ¿Estaban listos para qué? Para conquistar. Si hubieran sido los papás de ellos, ¿cómo creen que hubieran sido si les hubiera dado una instrucción? Josué, pues, ¿quién eres? Mi líder es Moisés. Pues, ¿qué te piensas? ¿Se fija cómo Dios trabaja en las generaciones para darnos algo mejor? ¿Cuántos de nosotros estamos listos para recibir órdenes y escuchar instrucciones? No sé cuántos de nosotros, pero Dios nos dice, cuida, ¿en qué? En obedecer mi palabra. Gracias. Y cuando dice cuida obedecer mi palabra, quiero dejarles estos pasajes. Tu palabra es lumbrera a mis pies. Es una luz, ¿qué? En mi sendero. Lo dice Salmo 119, 105. Dice, tú eres mi escondite, mi escudo. En tu palabra es puesto, ¿qué? Mi esperanza. ¿Por qué entramos en esas crisis, mis hermanos, emocionales y existenciales? Porque no cuidamos la palabra de Dios. Porque desconocemos la palabra de Dios.
El salmista dice en Salmo 119, 114, tú eres mi escondite. ¿Y eres qué? Mi escudo. En tu palabra he puesto mi esperanza. Es decir, no importa cómo esté la situación, no importa cómo se encuentre, yo confío en ti, Señor, porque tu palabra dice que nunca me dejarás y nunca ¿qué? Me abandonarás. Y si dice que nunca me va a abandonar y nunca me va a soltar, ¿qué es? En las buenas y en las malas. En la situación más difícil, ahí está Dios. Pero la pregunta es, ¿qué tanto tú y yo conocemos la palabra de Dios y la obedecemos? ¿Cuántos sabemos el Salmo 20, dice 23? Aunque ande ¿qué? En valle y no la sabemos. ¿Y cómo andamos en valles de sombra de muerte? Bien chillonzotes, ¿cierto o falso? Bien chillones. Pero ¿qué es la verdad que viene después de esa? Aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Qué dice? No temeré. ¿Y cómo estamos? Ay, pastor. ¿Por qué? Porque desconocemos, no sabemos seguir instrucciones, porque tú estarás conmigo. Se me olvida que Él va a la par mía. Es más grande mi dificultad que creo que Dios está ahí. Yo no sé cuántos de ustedes tomen una pastillita para dormir, pero hay gente que le tiene más fe a esa pastillita, que está bien chiquita. ¿Cómo se llaman unas, doctor? Dígame unas. Una de esas. Melatonina. Ah, ¿cómo le tienen fe, verdad? En lugar de confiar en quién. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, y pum, te desconectas del planeta Tierra. Pero ¿sabe qué? Nos cuesta seguir instrucciones. Nos cuesta oír la palabra, nos cuesta cuidar la palabra. Lo que le dice Dios a Josué, cuida mi palabra. No le dice, cuida cómo conquistas. Le dice, cuida qué? Mi palabra. Segundo, le dice, sé valiente en hacer mi palabra. Todas las órdenes que le dio Dios no fue en relación a cómo va a conquistar, sino ahora tienes que ser valiente y te tienes que esforzar. ¿Y todo en qué? En hacer mi palabra. Mis hermanos, se necesita valentía para cumplir la palabra de Dios. No es fácil cumplir la palabra de Dios. Y más cuando encontramos pasajes bien complicados. Y no estoy hablando pasajes complicados de entender. Pasajes cuando dice la escritura que ames a quién? A tu enemigo como qué. Ah, esos están complicados, ¿verdad? Cuando te dice perdona, ¿qué? ¿Hasta qué? 70 veces 7. Ay, Señor. Nos cuesta. Le dice, sé valiente en eso, José, en hacer mi palabra. Se fija, no solamente en cuidar mi palabra, sino hacer mi palabra. Y aquí viene la pregunta, ¿cuántos de nosotros, mis hermanos, cuidamos y hacemos las instrucciones que otra persona nos da? Cuando le da una instrucción su jefe o su papá. Jóvenes que aquí trabajan, aunque estén en el techo de papá y mamá, la casa es de papá y mamá. ¿No te gusta? La puerta está muy ancha. Les estoy ayudando, papás, ¿eh? ¿No quieres estar ahí? A ver quién te aguanta con tu bello carácter 3 días. ¿Eh? Y ahí afuera ya te va a tocar lavar, planchar, pagar internet, agua, luz, teléfono, comida, hacerte. ¿Y qué dicen los papás? Les estoy ayudando, papás, y ni así se compone. Bueno, cada quien quiere sufrir solo. Pero aunque usted ya trabaje y sea adulto, está en casa de papá y mamá, tiene que cuidar y hacer las instrucciones que ¿qué? Papá y mamá. Da. ¿Por qué? Porque es vital. Porque eso te va a formar. Cuando le dice, haz mi palabra, dice Santiago, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. En otras palabras, si lo parafraseo o lo hago muy personal, Armando, no te contentes con escuchar solo la palabra,
sino Armando, obedécela, llévala a la práctica. ¿Cómo nos cuesta, mis hermanos, cuando alguien nos da una instrucción? Si alguien te dice, hace esto, esto y esto, usted hágalo. Pastor, ¿usted batalla? Sí, sí batallo. Pero he visto que cuando obedezco hay bendición. Que cuando sigo las instrucciones de mi pastor, me va bien. Y cuando no, pues pago las consecuencias. Y mal que bien. Fíjense que me ha ayudado mucho a obedecer a mi mamá. Me cuesta obedecerla. Créanme, me cuesta. Mi mamá sabe dónde picarme. Híjole. A lo mejor muchos de aquí les pasa lo mismo con sus papás. ¿Y sabe qué? Es algo que tengo que darle ejemplo a mis hijas y me cuesta. Y no es fácil. ¿Por qué? Por lo que tú quieras. Pero eso no me exime de no obedecer una instrucción de ¿quién? De mi madre. Porque antes de ser esposo, pastor y lo que usted quiera, soy hijo. Y aunque esté casado con hijas y todo, tengo que seguir una instrucción de mi mamá. Y a veces se ponen interesantes las cosas, pero tengo que aprender. Porque si no, hay un pasaje que me gusta mucho, Mateo 7:34, 24. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Dos características. ¿Cómo era este hombre? Prudente. Y usted puede decir, pastor, ¿qué me puede enseñar mi papá o mi mamá? No importa. Tienen experiencia. Y una de las cosas, fue prudente y construyó sobre ¿dónde? La roca. Hubo otro y lo describe que fue ¿qué? Imprudente. ¿En qué varió el uno del otro? En escuchar y obedecer. Para conquistar, mis hermanos, hay que aprender ¿qué? A escuchar y obedecer. Si queremos lograr algo más grande en esta casa, mis hermanos, porque a los soldados se le dice, a la guerra, ¿y qué hacen los soldados? ¿A poco cuestionan? ¿Por qué? O los bomberos cuando suena la sirena, ¿qué hacen los bomberos? Nada, pues que otro vayan y lo apaguen el incendio, ¿por qué nosotros? ¿Qué hacen? ¿Cómo estén qué? Se levantan y qué. A veces en la iglesia, mis hermanos, se necesita para conquistar algo más grande, se necesita soldados. ¿Qué pasa si yo le digo, hermano, vamos? Ay, doctor, estoy cansado. Hoy no, está haciendo frío. ¿Cree que vamos a conquistar algo grande? No, pastor, ¿sabe qué? Es que, no, pues es que trabajé toda la semana bien duro y pues hoy no, pues es el día de descanso. Y usted es capaz, porque me lo han dicho, usted no hace nada. Órale, chido. Entonces cuando vengas te voy a correr, no hago nada, cabrón. Vete para allá. Me lo han dicho, créame, ¿no? Entonces, mis hermanos, si Dios quiere algo grande de mí y yo lo cuestiono, ay Dios, ahorita no. Espérame. Armando, levántate a las 5 de la mañana. Ay Dios, tú sabes que a las 5 está bien padre, él está dormido. ¿Cree que Dios va a hacer algo conmigo? ¿Qué nos detiene a veces para venir a la iglesia? Nada, y no venimos. Si queremos conquistar algo más grande, ¿cuántos estaremos listos a escuchar la voz de Dios y decir, vamos a darle? Se requiere oír la voz. Dime a quién estás escuchando y te diré quién te está formando. ¿Quién está formando a tus hijos? El internet, las redes sociales, TikTok está formando a nuestros hijos y a veces a nosotros también, tristemente. Mis hermanos, sé valiente al hacer la palabra. Y tercero y último,
no te apartes de mi palabra. Un guerrero sabe cuidar la palabra, sabe obedecer la palabra y sabe, ¿qué les dije el tercero? Sabe a no apartarse de la palabra. Si se les poncha el carro, ¿a dónde van, mis hermanos? Díganme, ¿a dónde van? A la vulcanizadora, ok. Si se enferman, ¿a dónde van? Con el doctor Legarreta. ¿Ah? Si se les antoja un pan dulce, ¿a dónde van? Y si estoy desanimado y triste emocionalmente, ¿a dónde voy? Al psicólogo. Ahí va diciendo a dónde va. No tengo nada en contra del psicólogo. Aquí tenemos uno. Pero ¿dónde tendremos que correr? A la iglesia, a la oración. Se fija que en todos lados corremos correctamente, pero menos cuando hay una necesidad espiritual. No sabemos cuidar la palabra. La usamos al final. Ya cuando ahora sí el agua nos llegó, como dicen, al cuello. Un buen guerrero no se aparta de la palabra de Dios. No importa. Hay una escena que me gusta de la película. ¿Cuántos han visto la película de los 300? ¿Las dos? O nada más la primera. Está buenísima, ¿verdad? A mí me gusta. La puedo ver cuantas veces sea. Y una de las cosas que me gusta es en el estrecho donde se ponen. ¿Supieron qué? Resistir a saber que sabían que qué iban a perder. Todos sabían que iban a morir. Todos. Todos sabían. Los que iban sabían que iban a morir. Pero iban a resistir ¿qué? Hasta lo último. ¿Pero qué los mantenía? Lógico, los mantenía un futuro, su descendencia, que eran una nación libre. Y este es uno de los aspectos. A veces vivimos esclavizados, mis hermanos, porque no retenemos la palabra, no la guardamos. Nos cuesta retener la palabra de Dios. Últimamente la iglesia es más emocional. Y no están mal las emociones. Dios nos las dio, pero no nos deben de controlar las emociones. Nos debe de regir la palabra de Dios. Cuando venga una dificultad, mi hermano, una de las cosas que lo va a mantener es no apartarse de la palabra del Señor. Dice, tú me cubres con el escudo de tu salvación. Si yo supiera Salmo 18, 35, 36, no batallaría en mi vida. Porque dice, tú me cubres con el escudo de tu salvación. Me está dando entendimiento que yo soy salvo. Y si soy salvo, soy hijo de Él. Me compró, me redimió, me selló, me justificó. Si tengo todo ese entendimiento, venga lo que venga, lo puedo resistir. Con el escudo de tu salvación y con tu diestra, ¿qué dice? Me sostienes. Tu bondad me ha hecho prosperar. Me has despojado el camino, así que mis tobillos no flaquean. ¿Qué pasa si estoy en una dificultad y me sé ese salmo? Yo sé que en medio de la dificultad, Él me va ¿qué? A sostener, porque Él es mi escudo. Y yo sé que dice ese salmo, yo lo creo, que en el camino que vaya, ¿Él qué va a hacer? Lo va a limpiar para que entonces, ¿qué? Mi tobillo no se doble. ¿Cuántos se han doblado un tobillo, mis hermanos? O un esguince, ¿verdad que es doloroso y ya no puedes seguir? Y Dios te está diciendo, tu tobillo no se va a doblar. Eso quiere decir que vas a pasar bien, que vas a caminar. Sí, te van a dar unas aporreadas. Vas a salir un poco despeinado y algo medio mal, pero vas a tener la fuerza para caminar. Pero si sé la palabra y la retengo. Pero si no, empiezo a caminar y veo que la dificultad le empiezo a dar el poder que no tiene y lo empiezo a engrandecer más que a Dios. Y vienen palabras mediocres como esta. Es que tengo un Diosito. ¿Eso qué te dice? ¿En quién confías? ¿Cuántos tienen un Diosito, mis hermanos? ¿O cuántos tenemos un Dios poderoso?
Tenemos un Dios poderoso. En ese confiamos. Si entendiera el Salmo, Proverbio 35, que dice, toda palabra de Dios es digna de crédito. Que dice, toda palabra de Dios es digna de crédito. De Génesis a Apocalipsis, todo es verdad, todo es absoluto. Dios protege a los que en Él buscan refugio. Si yo entendiera ese salmo, cualquier porción de la escritura me recuerda que Él que me protege. ¿Y cómo andamos a veces por el mundo? Bien frustrados y desanimados. ¿Por qué? Porque no he aprendido a guardar la palabra, a retener la palabra. ¿Qué hizo Josué? Conquistó. Repartió la tierra a las 12 tribus. ¿Por qué era extraordinario? No. ¿Porque sabía muchas estrategias? Tampoco. Sencillamente porque se esforzó en cuidar la palabra, se fue valiente en hacer la palabra y no se apartó de la palabra. Por eso pudo concluir y decir, mi casa y yo serviremos a Jehová. No me importa, dice, si los demás no quieran, pero yo he entendido que el éxito que tengo no es porque conquisté, no es porque derrotamos, no es porque les di la tierra, sino sencillamente es porque guardé la palabra, me esforcé en cuidar la palabra, no me aparté de la palabra. Y concluye diciendo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y servir a Jehová, mis hermanos, es hacer esto. Hacer su palabra, cuidar su palabra y retener su palabra. ¿Cómo sabes si estás obedeciendo la palabra, reteniendo la palabra y cuidando la palabra? Lo va a llevar en un plano muy práctico a nivel iglesia. Cuando un líder o yo como pastor damos una instrucción, ¿qué tanto la obedeces? ¿Qué tanto la cuidas? ¿Qué tanto la guardas? Eso dice tu nivel con Dios. Porque dice la escritura, ¿cómo dices que amas a Dios si no puedes amar a tu prójimo? ¿Para qué dice eso? En 1 Juan. O sea, en otras palabras, si no puedes amar a alguien de carne y hueso, ¿cómo dices que amas a Dios? Si no puedes obedecer a alguien aquí en la tierra, ¿cómo puedes decir que obedeces a Dios? ¿A quién estás obedeciendo aquí en la tierra? A alguien estás obedeciendo porque le estás poniendo atención, lo escuchas. ¿Y sabe qué me ha pasado dentro de la iglesia? Y sucede. Y no es trauma, ya está superado. Al principio sí, cuando está uno nuevo en el ministerio. Pero muchos nada más vienen, y yo sé que no es su caso, y a ver, vienen a que uno les digan qué hacer. Nunca les vamos a decir qué tienen que hacer. Nunca. Nunca. Siempre abriremos el pasaje, pero siempre la escritura le dirá qué tendrá que hacer usted. Y usted sabe si lo obedece o no la obedece. Usted sabe si quiere caminar en bendición o no quiere caminar en bendición. Y por eso a veces no venimos. ¿Por qué? Ay, porque me van a decir, mira, la Biblia dice, sí, pues la Biblia. Dios no se equivoca. Mi hermano, guarda la palabra de Dios. Cuida la palabra de Dios y retén la palabra de Dios. Eso te va a ayudar a alcanzar cosas que ni te imaginas. Créeme que lo que he logrado con la misericordia y la gracia de Dios ha sido más por ser obediente. Ha sido más por respetar una instrucción. Ha sido más por seguir una instrucción de alguien más.
no porque sea muy bueno. La obediencia te trae la bendición. Va a pedir que cierres tus ojos, inclines tu cabeza y pienses por un instante si quieres subir de nivel. Esperamos que lo aprendido hoy haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos en la próxima emisión.